La siguiente es una producción de Cecilia García Valenti, Servicios Publicitarios. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo especial, Evita, la razón de su vida. Como todos los años vamos a incursionar en la vida de esta gran mujer que, pese a los años que ya ha muerto, todo el mundo la sigue recordando. Evita, la razón de su vida. Lo único que debemos hacer es adquirir plena conciencia del poder que poseemos y no olvidarnos de que nadie puede hacer nada sin el pueblo, que nadie puede hacer tampoco nada que no quiera el pueblo. Solo basta que los pueblos nos decidamos a ser dueños de nuestros propios destinos. Todo lo demás es cuestión de enfrentar al destino. Eva Perón. Auspician este programa Sindicato de Camioneros de Santa Fe, Secretario General Roberto Oliveto, Secretario Gremial Rubén López, Senador Provincial Armando Traferri, Unión Obrera Metalúrgica Seccional Rosario, Secretario General Antonio Donelo, Sindicato Obreros y Empleados de la Industria del Tractor, Secretario General Osvaldo Matana, Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Secretario General Miguel Ángel Vivas, Unión Trabajadores de la Industria del Calzado, Secretario General Alberto Velotti, Sindicato de Pasteleros, Secretario General Jorge Juárez, Asociación Bancaria Seccional Rosario, Secretario General Matías Layuz, Sindicato de Dragado y Balizamiento, Secretario General Edgardo Arrieta, Unión Obrera de la Construcción, Secretario General Carlos Vergara. Eva Perón fue una mujer que nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Luego de allí, como todo joven que busca y tiene aspiraciones, se trasladó a Buenos Aires y allí comenzó una carrera que todos sabemos. Primero incursionó en la fase artística, que a ella le gustaba mucho, y ahí empezó ya a vislumbrarse la personalidad de Eva Perón, porque era una persona que sentía ese fuego interno de lo que es la justicia para los humildes. Luego los tiempos irían demostrando que realmente en ella había una gran vocación de justicia social, y se fueron sucediendo cronológicamente los hechos que la vida le tenía deparada hasta llegar a ser lo que Eva Perón es hoy y cómo se la nombra en todo ese sentido. Porque Eva Perón, Evita para todo el mundo, se preocupó tanto por los ancianos, por los niños, por la juventud, por la educación, por la cultura, que llegó a ser una adalid en todo eso. Y como eso fuera poco, fue proclamada la abanderada de los trabajadores, porque también ella sentía esa necesidad que le venía de poner justicia en el mundo también del trabajo, debido a que eran tiempos de mucho atropello para la clase trabajadora. En la oscuridad de la noche quiere dejar el veneno de sus víboras en el alma y en el cuerpo de Perón, que es el alma y es el cuerpo del pueblo de la patria. No lo conseguirán
como no han conseguido jamás la envidia de los sapos acallar el canto de los risueñores, ni las víboras contener el vuelo de los cóndores. Siempre se dice que Evita fue discriminada por las clases dominantes porque era mujer. Eso en parte es verdad, porque en aquel tiempo, en la década del 40, la cultura machista era mucho mayor. Pero es una pequeña parte. La gran parte por la cual fueron rechazados por las élites que habían manejado el Estado durante años en representación de la oligarquía, tanto vacuna como terrateniente o la burguesía portuaria, la rechazaban porque no solamente adhirió al proyecto nacional que encabezó el general Perón, sino que lo profundizó con el sentido de ser la abanderada de los humildes, la defensora de los trabajadores. Ella tenía un amor especial, pero aparte no era un amor sentimental solamente, sino que era un amor que tenía una profunda convicción acerca de la justicia social, como sinónimo de igualdad de los seres humanos. O sea, fue una abanderada de los humildes, pero una abanderada de la lucha por la justicia social, es decir, por la igualdad de los seres humanos. No lo conseguirán, porque aquí estamos los hombres del pueblo, las mujeres del pueblo, mi general, para custodiar vuestros sueños y para vigilar vuestra vida, porque es la vida de la patria, porque es la vida de las futuras generaciones que no nos perdonarán jamás que no hayamos cuidado a un hombre de los quilates del general Perón, que acuñó los sueños de todos los argentinos, dignificando al pueblo trabajador. Es que lo importante de cuando uno habla de figuras mundiales y ejemplos, yo diría, universales ya a esta altura, como el de Eva Perón, es ver lo que significaron en la historia y lo que dieron en nada más que 6 años. En 6 años de gobierno de general Perón, acompañado por esta mujer tan particular de la historia argentina, dieron una prueba de que se puede entrar a la historia con un mensaje, con un legado, con un objetivo, y también salirse de la historia, en este caso dolorosamente, como salió Eva de la historia, porque le pasó lo peor, que fue la muerte, algo irreversible. Sin embargo, en ese tramo histórico, la Argentina cambió, y el cambio tuvo que ver con ella. Tuvo que ver con el rol de la mujer de la década del 40. No estamos hablando de la mujer ni de los 80, ni de los 90, ni del 2015. Hablamos de la mujer de los años 40. Una mujer nacida en el interior de la provincia de Buenos Aires, una mujer que obviamente a través de su talento y de su belleza logró llegar a Buenos Aires, pero no se quedó en Buenos Aires para solamente promover su talento y su aporte a la cultura, al arte. No, empezó a pensar en los demás, vivió pensando en los demás y murió pensando en los demás. Yo saldré con los descansados de la patria, muerta o viva, para no dejar en pie ningún ladrillo que no sea peronista. Yo la conocí, Eva, desde la humildad, desde la primera máquina de coser que tuvo mi madre en la isla, y desde el cariño que me impulsaron a ciertas mujeres mis propios padres, ¿no? Y después, a medida que la fui conociendo, que fui entrando en su historia, me di cuenta que era totalmente diferente. Cuando comparo hoy una mujer de 33 años y veo lo que fue Eva con 33 años, esa figura, esa fuerza, es incomparable, no se puede comparar. Las obras del Policlínico para los Obreros de la Carne en la ciudad de Rosario son visitadas por la señora esposa del presidente de la República. Allí hace uso de la palabra el gobernador de la provincia de Buenos Aires y sus conceptos son escuchados por más de 50.000 obreros. Un antediscurso pronuncia la señora María Eva Duarte de Perón, anatematizando a las oscuras fuerzas que animaron el fracasado complot contra la vida de las altas autoridades de la nación. Para mí, familia en una isla tan lejos de la ciudad y a la vez cerca,
la influencia del peronismo había calado muy hondo en mi padre, en los hermanos de mi padre. La isla era un 90% peronista y se hablaba de Perón. Venían a la ciudad y compraban los diarios y a veces se preguntaron entre ellos para ver qué había hecho Perón, qué había hecho Eva. Tal es así que cuando vino en el 51 Eva Perón acá a Rosario, mi padre y un hermano salieron a las 7 de la mañana en canoa, vinieron acá porque paraban la canoa al lado de la fluvial, estaba el atracadero, y tuvieron la suerte de estar. Mi tío incluso llegó a darle la mano. Creó también a todo lo largo del territorio de la patria los hogares escuelas, organización extraordinaria por sus proyecciones, sobre todo en las tierras lejanas durante tantos años olvidadas. En Corrientes, en Córdoba, en Jujuy, en Tucumán, en casi todas las provincias se alzan ahora establecimientos en los que los niños del pueblo llevan una existencia sana, fortaleciendo el cuerpo y el alma, gozando de todo lo que la naturaleza y una organización cuidadosa pueden ofrecer a los que comienzan la vida y necesitan ser guiados. Era tan grande era de extrema pobreza mi situación, en mi niñez, razón por la cual rogaba a Dios siempre de poder ingresar al hogar escuela, porque era un lugar donde realmente se comía, se vestía, y fui a verla de grande a ayudar, y alguna vez escribí en la revista nuestra una dedicatoria al hogar escuela, ¿no? Primer nivel. Y yo tengo la dicha y la suerte que lo conocí, lo conozco porque lo conocí en un momento porque mis sobrinas, la hija de mi hermana la mayor, las dos más grandes iban a la Eva Perón. ¿En serio? Claro, hace muchos años, y por eso te digo, pasaba el colectivo, el Mercedes-Benz viejo, que decía Hogar Escuela Eva Perón, y pasaba a buscar a los chicos los lunes y los viernes los repartía de vuelta, en cada casa. No, era algo maravilloso. Eso era algo que era en todo el país, en todos los hospitales públicos y que hizo Eva Perón, y Hogar Escuela como el Eva Perón de acá de Baigorria, era el nuevo sistema. Pero había que hacerlo todo. Fue necesario formar mujeres del mismo pueblo para que intensamente preparadas colaborasen en la obra que iba a iniciarse. Así nació la Escuela de Enfermeras y luego surgieron en todo el país los centros en que se vigila la salud del pueblo. El tema de la enfermera era una pinturita, parecían gerentes de una empresa privada, cómo estaban cambiadas y vestidas y cómo trabajaban. Porque aparte trabajaban por un sueldo, pero trabajaban por amor. Totalmente. Las maestras igual, las maestras de la escuela, Eva Perón, de la fundación, las maestras y las directoras eran como la madre de los chicos, a margen de la enseñanza, que era de primer nivel, sí. La vestimenta, la imagen de las personas, tanto sea maestra, directora, enfermera, médico, camillero, cómo los vestía de primer nivel para que se sientan importantes y para que trabajen con más ahínco y más amor que el que trabajaban. Eso le daba al mismo trabajador y a la misma maestra y a la misma directora de la escuela y a todos los porteros, todos los que trabajaban dentro del complejo, le daba un valor infernal que le daba más ganas de ir a trabajar. Quería estar más trabajando ahí que en la casa. Yo fundamentalmente por mi mamá aprendí a amarla de chiquito, además la vi en el tren, yo estaba en la casa de un tío mío, la vi y bueno, después mi primer juguete lo recibí en el correo de Juan José Paso y casi Avenida Alberdi, había un correo allí, una sucursal de correo, y allí fui a buscar que fue un tanquecito de guerra de madera, que también me lo mandaba la Fundación Eva Perón. Fue el primer juguete que tuve. Ahora tenemos las mismas o más riqueza que había en los años 40, en los años 60, en los años 70. Las riquezas no se agotan en esta Argentina. Entonces, yo digo, tan difícil es aplicar lo que aplicaron ellos, hacer lo que hicieron ellos, para que la gente esté mejor, para que no haya tanta injusticia social, ¿no? De Evita, o sea, lo que yo sé, por lo menos, es lo que leí y lo que vi por televisión, ¿no? Pero su rebeldía es envidiable y
por la defensa de los más necesitados, o sea, no se casaba con nadie. Su prioridad y su única meta era ayudar a los más necesitados, y eso y se desprendió de cualquier tipo de oportunidades por trabajar por los más necesitados, como ella decía, por los descamisados, por los que más necesitaban, y bueno, eso fue lo que nunca nadie hasta ahora lo igualó, y va a ser muy difícil que la iguale. Y compañera, otra vez estoy en la luz, otra vez estoy con ustedes, como ayer, como hoy y como mañana. Estoy con ustedes para hacer un arco iris de amor entre el pueblo y Perón. Estoy con ustedes para hacer ese puente de amor y de felicidad que trate siempre de ser entre ustedes y el líder de los trabajadores. Estoy otra vez con ustedes como amiga y como hermana. Y he de trabajar noche y día por hacer feliz a los descansados, porque sé que cumplo con la patria y con Perón. Yo entraba a las casas cuando no se lo podía nombrar y encontraba en casas muy humildes, al lado de una radio, en la mesita de luz, una imagen de Evita con una vela prendida a las 24 horas. Era así. Y yo una vez me acuerdo que le pregunté a una señora aquí en barrio de San Francisquito, cuando recién se había formado la villa, que habían venido del Chaco, le dije, estaba una mujer muy grande, estaba sentada al lado de la cocina y yo estaba sentada en el borde de la cama, porque era un solo ambiente. Y entonces le dije, ¿qué devoción tiene por Evita? Y entonces me dijo, mire, Evita fue la única que se acordó de mí. Ahí donde está sentado usted, esa manta me la mandó la Fundación Eva Perón, estando viva ella. Yo creo que Eva cambió la historia en serio. Es decir, a la política se puede venir para gloria personal, entre comillas, o para gloria de los demás. Es decir, para sacarse brillo a uno mismo o para sacarle el brillo al otro y hacerlo que progrese, que se desarrolle, que sea más grande, que tenga más oportunidades. Eva trabajó, y esto está claro, para sacarle brillo al otro, para darle oportunidades al otro. Y lo hizo con esa vocación y con esa exageración tan fantástica que ella tenía. Había que exagerar. Fueron tantos los años de injusticias, de abandono, de mirar para el otro lado, de los que tenían el poder y los que tenían la fortuna, que Eva tuvo que exagerar muchas veces para darle lugar al otro. De Eva lo que tenemos que fundamentalmente rescatar era mujer y su juventud, ¿no? Ah, es verdad. Y su juventud. Digo, lo importante que es la participación de los jóvenes en la política, la fuerza, la energía, que sin duda te lleva a cometer errores, pero haciendo. Sí. Como los cometió Eva, como los cometemos todos, pero digo, sobre todo con la juventud, el ímpetu te lleva a trabajar más horas de lo que normalmente lo haces, te lleva a tener ideas innovadoras, te lleva a tener ese coraje, esa fuerza, ese empuje. Y dio vuelta a la historia. Y dio vuelta a la historia, y creo que para todas las mujeres más allá de las que estamos en política, Eva fue un mojón puesto en la historia argentina. Cuando Eva diseñó y siguió de cerca el hogar de la madre soltera, ella decía, yo quiero que tenga lujo este lugar, no quiero que sea un lugar cualquiera, que realmente una madre que quiera continuar con su embarazo y que no tiene a dónde poder vivir, que tenga un mobiliario, un edificio
que sea como el de la gente más rica del país. Y hay que ir a ver el hogar de la madre soltera que pensó Eva Perón. Porque decía, a esta persona, a esta chica que decide seguir adelante con su hijo y con esta solidaridad que significa seguir adelante, hay que darle todo. Entonces, creo que Eva por eso es irreemplazable. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. A ver, a esta altura decimos, ¿cómo que las mujeres no podían votar? ¿No? Pero así todo, inclusive en el último periodo de la democracia, los otros días estábamos haciendo un poco de recuerdo, ¿no? Y decíamos, vos mirabas los gabinetes nacionales y provinciales y casi no había mujeres, casi no había mujeres. Y cómo fuimos avanzando, cómo fuimos creciendo, cómo fuimos poder poniéndonos a la par de los hombres y en algunos casos superarlos, ¿no? Creo que Eva tuvo la oportunidad al lado de Perón, porque la oportunidad se la da Perón realmente, quien confía. Y digo que esta confianza solo lo genera alguien que es muy seguro de sí mismo y que puede ceder y acompañar ese crecimiento y ese empuje de alguien joven. Por eso yo nunca disocio a Eva de Perón, porque creo que para ella poder crecer lo que creció y hacer lo que hizo, tuvo el respaldo y el acompañamiento de Perón. Si no lo hubiera podido hacer, si Perón hubiera sido una persona mezquina o insegura o no tan inteligente como lo fue, creo que Eva no hubiera tenido la oportunidad de hacer lo que hizo y de llegar a donde llegó. Había ocurrido un fenómeno que es muy recordado en San Juan, un terremoto. Se hace un gran acto en el Luna Park para recaudar fondos para los damnificados y allí conoce al general, que eso marcaría una etapa nueva y ya en la faz política de Eva Perón. Ellos se casan, contraen enlace en 1945 y allí entonces pasa ya a tener un rol muy preponderante cuando el general Perón, por factores que no comulgaban con la política del general, lo desplazan de la Secretaría de Trabajo y aparece entonces esta mujer fogosa, vigorosa, joven, muy joven, con un ímpetu realmente destacable y comienza a congregar voluntades a favor de la excarcelación del general Perón para que el general pueda seguir en esa lucha que ya ambos se habían propuesto en pro y en favor de una igualdad y una dignidad para el pueblo argentino debido a todo lo anterior, que era una constante en cuanto a negación de derechos. Allí comienzan a instaurarse en el país todos los derechos de la clase trabajadora. No olvidemos que ahí nace lo primero, el Estatuto del Peón. Nacen los gremios que luego van consolidando sus convenios, que antes no lo podían tener. Mata la madrina fue Eva Perón, el 24 de febrero del 46. Ahí arranqué en Mata, que era una rama, digamos, de la UON. Porque antes era la UON todo. Y después se desprende una rama, que es la rama automotriz,
y empieza, Evita fue la que le dio a Esmata la personalidad gremial. Se otorgaban las personalidades gremiales, antes eran simples asociaciones que eran perseguidas por grupos de empleadores que hablaban con el comisario, y el comisario cuando había una reunión sindical entraba a desarmar esas reuniones. No solamente con este sindicato, con la Unión Ferroviaria, tenemos que recordar que el origen de nuestras organizaciones sindicales fundamentalmente fueron de origen anarquista, claro, que venían de Europa con sus problemas, o sea, una nueva tierra que le daba posibilidades, pero con los problemas de la vieja estructura o viejo país donde vivían. Y creo que los cargó, Eva Perón se cargó esto al hombro y salió a defender el gobierno de General. Las calles de Buenos Aires vuelven a agitarse nuevamente con el nervioso vaivén de la política. Otro sector de pueblo se vuelca sobre la ciudad a expresar sus demandas. Desde las primeras horas de la mañana llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Si vamos a hablar de Eva Perón, que lo acompañaba en todos estos avatares, estas circunstancias que ocurrían en esos tiempos, lo más destacado fue la coronación de la libertad del general Perón, en la que ella con los trabajadores y mayor parte del pueblo consiguen rescatar al general Perón y se produce ese día glorioso e inolvidable del Día de la Lealtad, que es el 17 de octubre de 1945. Nació en los circos, en las fábricas, en los talleres, surge de lo más noble de la actividad nacional. Fue concebido por los trabajadores en el trabajo y su desarrollo contempla sus aspiraciones también en el trabajo. El 17 de octubre, mi querido descantado, es una aspiración, es un canto, hecho ya realidad. Cuando Perón está preso, ella empieza a trabajar para rescatarlo. Y ella cuenta que cuando pasaba frente a la universidad, los estudiantes la golpearon y la apedrearon, pero que mientras más iba penetrando los barrios humildes, sintió que en el corazón de los trabajadores y en cada hogar que golpeaban, las puertas se le abrían desde el amor, desde la conversión, desde el cariño. Por eso ella dijo que nunca iba a traicionar a su pueblo. Uno ve, por ejemplo, el 17 de octubre y ve la magnitud de gente que se concentra, ve la magnitud de gente que atraviesa el río a pie, de cualquier manera, y llega a pedirle la libertad de Perón. Algo muy fuerte había pasado en el sentimiento de esa gente. Totalmente. Y era que había habido un hombre que le había enseñado que tenían dignidad. Después del 17 de octubre y de Perón, nunca más el pueblo puede volver para atrás, porque Perón, para la oligarquía, cometió el más hermoso de los pecados, enseñarle a ser digno al hombre del trabajo. Por eso Evita hizo lo que hizo. Evita fue el motor del 17 de octubre y fue el motor de Perón. O sea, el motor en el sentido que Perón era adelantado 50 años al tiempo, un inteligente total, pero ella fue el motor de cuidarle la espalda y de no dejar que lo desvíen a Perón del camino que habían tomado. Ahí no había compra de personas, había humildad y lealtades. Y todos trabajaban para el mismo sector, que era el trabajador. Miles y miles, proclamando bien alto el ideal que sustentan y defienden, orgullosos ahora más que nunca de ser argentinos, están en el lugar de la concentración. Hoy se convoca masivamente a través de los medios de prensa. Cuando Perón es detenido el 17 de octubre cuando se lleva a cabo el 17 de octubre, no había forma de comunicarse entre un trabajador y otro. Ese era el movimiento, fue espontáneo. Enterado de que estaba preso Perón, automáticamente salían de la fábrica y caminaban hacia Plaza de Mayo para pedir la liberación de su líder. O sea, y esto no hay quien conduce esa marcha. Algunos hablan de Solano Lima, de Cipriano Reyes, de que Eva también hizo lo suyo, pero en realidad
fue un movimiento espontáneo. Perón fue irreemplazable, pero fue irreemplazable por el calor que le brindó a toda su campaña y al desarrollo de su agilidad mental como tenía el general Perón. El general Perón hizo lo que hizo por el empuje y el amor que le dio Evita. Es decir, lo que pasa es que a posterior se utilizó el nombre tanto de Evita como de Perón, pero mucho más de Evita, porque como Evita falleció muy jovencita, se mal utilizó el nombre de Evita, se escondieron detrás de Evita y para hacer daño a quien era el de la idea, el de la ideología. En algún momento y cerquita de donde tenían la escuela Eva Perón, que te dije, envidiaba a los chicos que venían en el colectivo Celeste y Blanco, los envidiaba porque lo vestían como a dioses y nosotros no estábamos en condiciones de ni siquiera acceder al hogar escuela. De grande, cuando me puse a trabajar, los primeros ingresos que me otorgó la política, no puedo decirlo de otro modo, me otorgó ingresos, los primeros ingresos fue dedicado exclusivamente a los niños, como era yo, careciente, y tuve una cadena de comedores infantiles. Los rabanitos, sí. Los rabanitos, y te digo, el rabanito 1, los otros días repasaba, daba desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y teníamos 500 chicos. Lo trascendente era la importancia que tenía el hecho de que todos los chicos recordaran a Evita y lo que alguna vez pasaron la niñez en el periodo que Evita le dio el calor a que Perón pensara más allá de la política y del pueblo en su conjunto en la niñez. Lógicamente era un complemento casi exacto, porque por un lado el general Perón, que era un hombre que encaraba las cosas con los tiempos, dándose los márgenes de tiempo que eran necesarios para consolidar las conquistas. Por este otro lado tenía el vigor y la ofensiva permanente de esta mujer joven y dinámica que era precisamente como elegida para mover multitudes, porque su carisma era tan fogoso, era tan fuerte, que sus discursos provocaban una exaltación popular que no creo que hasta estos momentos haya otra persona que lo haya logrado. Porque nosotros no nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por 4 monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y sus conciencias. Sí, eran dos estadistas tremendos. Y vos fijate que Perón era un estadista, pero con estudio, con mucho mundo, porque en general iba a Europa, iba a todos lados y se instruía y aprendía. Pero Evita no. Evita es su ya algo nato que traía una inteligencia, y Perón era un hombre muy instruido, estudioso, tenía una carrera militar, un hombre que viajaba a Europa, tenía una visión del mundo más amplia que cualquier otra persona, y sin embargo Evita veía lo mismo y desde otro lugar. Evita no tenía ni el estudio que tenía el general, ni tenía el mundo que tenía el general, y sin embargo ella una visión espectacular de lo que se venía, de todo lo que pasaba en el mundo, una información terrible la que manejaba, y eso también es algo que
es envidiable de ella, ¿no? Porque nosotros vamos a cuidar de Perón más que si fuera nuestra vida, porque nosotros cuidamos una causa, mi general, es la causa de la patria, es la causa del pueblo, es la causa de los ideales que hemos tenido en nuestro corazón durante tantos años y que hoy, gracias a Perón, estamos de pie virilmente. Los hombres hoy se sienten más hombres y las mujeres nos sentimos más dignas, porque dentro de la debilidad de algunos y de la fortaleza de otros está el espíritu y el corazón de los argentinos para servir de escudo contra la vida, a favor de la vida de Perón. Así entonces, en ese tiempo ya comenzaba a aparecer ciertas, especialmente de los sectores militares, de los sectores de clase alta, de la sociedad porteña. Ella estaba más cómoda con el pueblo que con esa gente. Se sentía en su verdadera vocación, porque lo que Evita tenía no era declamatorio, lírico, filosófico, lo practicaba, lo llevaba a la realidad, y eso causaba bastante disgusto en las clases altas, en el militarismo, que comienza a presionar al general, que si era militar, para que no le dé tanta participación a esta mujer. Como en ninguna otra oportunidad anterior, la jornada alcanza contornos de insuperable apoteosis popular, dedicada a exaltar el renunciamiento de Eva y expresarle la admiración, el cariño y la solidaridad de su pueblo. No olvidemos que un acto de más de 2 millones de personas en el inicio de la década del 50 por parte de la Confederación General de Trabajadores del país, 2 millones de personas, todavía hoy no hay actos de esa naturaleza, la proclamaron candidata a vicepresidente por los trabajadores. Hombres y mujeres unidos en una sola emoción, vienen de todos los rincones de la patria, vienen también de todas las latitudes del alma colectiva, son esencia del pueblo, son lo mejor del pasado y la realidad y el futuro de la nación. Evita, que era consciente de los problemas que se le estaban presentando al general, porque aparte había algunas cuestiones internas también en el propio gobierno del general, no con el general ni con Eva Perón, sino por las apetencias de poder de esos microclimas que siempre rodean a los que gobiernan. Todo eso Evita para no crearle problemas al general, en un acto memorable que se llena la Plaza de Mayo, produce una frase que es histórica hasta los días de hoy, cuando renunció a esa candidatura y dijo esta frase que hasta hoy es memorable: renuncio a los honores, pero jamás renunciaré a la lucha. Fue el día del renunciamiento, que hasta hoy se recuerda como un hecho que hoy no se ve tanto. Un gigantesco clamor destaca la presencia de Perón y de Eva Perón en los balcones de la Casa de Gobierno. El renunciamiento de Eva Perón para mí es lo más grande que puede haber hecho una mujer. Eva dijo que fue parte de cómo era su espíritu, no precisaba un cargo. En uno de sus libros, el último libro, dice qué es lo que pasaba, que ella, si hubiera tenido que hablar, tenía que denunciar a todos los conspicuos conspiradores que estaban rodeándolo a Perón. Y ella dice que renunciaba a los honores de los cargos, pero no a la lucha, porque su ir a la lucha no eran los cargos. Eva, en ese momento muy frágil de salud, tal es así que el general dudaba en llevarla al palco. Cuando está hablando que habla Eva, el general la sostiene, se caía. Estaba muy mal Eva, pero muy mal ya en los últimos momentos. Y el general no la quería dejar, pero sabiendo que como era Eva no le podía decir que claro. Juan, te están traicionando. Claro. Juan, no son tus amigos. Claro. Y Perón era más conciliador.
porque es muy probable que si hubiera tenido que seguir el instinto de Eva, se hubiera quedado solo, hubiera tenido que echarlo a todos. Compañeros, yo no renuncio a mi puesto de lucha, renuncio a los honores. Yo me guardo como Alejandro la esperanza por la gloria del cariño de ustedes y del general Perón. Esto del renunciamiento es una actitud de mujer. Yo no sé cuántos hombres hubieran hecho, hubieran tenido la actitud de hacer ese renunciamiento histórico que hizo ella. En pos, creo que ella, más allá de su enfermedad y demás, creo que ella tenía la visión de que era una forma de sostener, para Perón, sostener un poco más el equilibrio con todo este embate que venía ya percibiendo y venían ya fomentando desde abajo. Ella, para nosotros, nació con el justicialismo, lanzó a las falanges peronistas el soplo vivificador de su espíritu incomparable para iluminarlo y lanzarlo hacia los pastos de la historia de la nación. También ubicarnos en aquella década. ¿Sabes cómo la oposición difundía sus mensajes? A través de Uruguay, a través de Montevideo, lo que se conocía como Radio Colonia. Entonces los porteños orientaban las antenas rumbo a Montevideo y de esa forma se enteraban de los mensajes que emitía la oposición al peronismo desde Montevideo, Uruguay. Y bueno, y también teníamos en el país quienes creían en una forma, en esa forma de gobierno, en ese estilo de gobierno que había impuesto tanto Perón como Eva Perón, el renunciamiento al cual asistió en aquel momento y con más de 2 millones de personas a la plaza. O sea, todo este movimentismo que había en el país detrás de una pareja presidencial, como era Perón y Eva Perón, no supo interpretarse, o no lo interpretaron así algunos dirigentes sindicales. Otros eran proclives a organizaciones que se crearon después de la guerra, después de que el mundo se dividió en dos por la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. También esto llevó al movimiento obrero a separarse. Organizaciones como la AFLO, la CIOLS, todo de origen internacional, que actuaba sobre los dirigentes locales. Ella ha visto desfilar en la crónica de todos los días a los traidores de la patria, enarbolando la bandera negra y despreciable de la traición al servicio de los intereses foráneos. Ella peleaba contra los grandes monstruos. Ella lo cuidaba a Perón y para cuidarlo a Perón tenía que pelear con todo. No era fácil el rol que cumplía ella en ese momento. Pero como era una luchadora y todos la respetaban porque ella cumplía el rol que tenía que cumplir como correspondía. Y ella, ¿cuál era el renunciamiento? También la lealtad a Perón. Muchas veces uno piensa en el destino, quizás si Evita hubiese quedado, hubiésemos terminado en una guerra social, una guerra civil terrible, porque Evita lo iba a defender a Perón con uña y diente, y los trabajadores se iban a encolumnar atrás de Evita en todos estos derrocamientos. Por ahí la historia y Dios sabe por qué, a lo mejor le dijo hasta acá hiciste muchísimo y no dejemos que todo esto se tiña de sangre, ¿no? Y ella tenía muy buena información y se estaba adelantando a eso, quería prevenir todo eso, quería cuidarlo a Perón porque sabía que el pueblo dependía de Perón, y bueno, y ella, fiel a todo lo que hacía el general, quería su continuidad para el bien de la patria. Yo quiero que mi pueblo sepa que estamos dispuestos todos a morir por Perón. Y que sepan los traidores, que ya no vendremos aquí a decirle presente a Perón como el 28 de septiembre,
y no iremos a hacernos la justicia por nuestras propias manos. Eva fue una dirigente muy molesta para el establishment, una dirigente muy molesta incluso para las estructuras partidarias de su propio partido. Ah, mira. Esto es un tema de ella. Eva era incómoda para el sistema político, era incómoda para el gobierno. ¿Por qué? Porque no esperaba la burocracia, la firmita, no, resolvía ya. Y resolvía muchas veces cuando no había cómo hacer para resolver un problema inmediatamente, le decía, ¿cuánto tenés en el bolsillo a los ministros? Y le pedía para poder resolverle, por ejemplo, un problema a una anciana, a un niño. Entonces, alguien tan incómodo como Eva Perón, claro que generó amores desmedidos y odios descontrolados. Hay mucho dolor que mitigar, hay que restañar muchas heridas, porque todavía hay muchos enfermos y hay muchos que sufren. No necesitamos un general como el aire, como el sol, como la vida misma. Lo necesitamos para nuestros hijos y para el país, en este momento incierto de la humanidad, en que los hombres se debaten entre dos imperialismos de derecha e izquierda que nos llevan hacia la muerte y a la destrucción. Y no te olvides de los pobres, decían, no te olvides de los pobres, ellos son los únicos que van a dar este lugar. El enemigo acecha, no perdona jamás que un hombre de bien, que un argentino como el general Perón esté trabajando por el bienestar de su pueblo y por la grandeza de la patria. Y los pendepatrias se ven. Perón hablaba y Eva reafirmaba que lo más importante para la gestión del peronismo era el desarrollo humano, lo más importante. Cuando estábamos despegando, bombardean la casa de gobierno en el 55. Yo siempre digo lo mismo, 73, 76, gobierno del peronismo, teníamos los mejores indicadores sociales de América Latina. Menor desocupación, no había indigencia, inflación de un dígito, bueno, lo que Dios sabrá por qué nos peleábamos tanto entre nosotros y terminamos como terminamos, fagocitando a la democracia y dándole en algunos momentos la justificación para que una derecha asesina se apoderara del país. Bueno, eso pasó, eso nos pasó y nos hizo retroceder. Qué locura, el mismo eso nos hizo retroceder porque de los indicadores de Isabel Perón a los indicadores que recibe el primer presidente de esta última etapa democrática, y ojalá que sea la última, en el sentido de que no sea interrumpida, terminamos con deuda externa, desocupación, alto nivel de inflación. Digo, lo que venían a corregir en nombre de la patria, destrozaron la patria. Y los pendepatrias de dentro, que se venden por 4 monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria misma. Bueno, eso lo hace retroceder a los pueblos. Entonces, cuando uno agarra un gobierno y arranca viendo la posibilidad de hacerle la vida más sencilla a los más débiles, una cosa es arrancar igual con el 3%, el 5%, y el otro es menos 10, es decir, donde se ha mandado a la pobreza muchísima gente. Nosotros teníamos hechos muy puntuales, ¿no? Nosotros teníamos trabajadores, clase media. Estoy hablando ya de la democracia, estoy hablando de la democracia. En la época de Carlos Menem trabajaban en Somisa o en Acindar, pasaron de ser trabajadores en blanco, clase media, a ser remisero en algunos casos, kiosquero en otros, con toda la importancia que tiene ese trabajo, pero de ahí a la indigencia. Y nosotros, un puñado de argentinos, luchamos junto con Perón por una humanidad
humanidad feliz, dentro de la justicia, dentro de la dignificación de su pueblo, porque en eso reside la grandeza de Perón. No ha engrandecido a la patria a base del dolor del pueblo, sino sobre la felicidad. Nosotros hoy estamos en un día en donde se recuerda a la compañera Eva Perón, y en ese sentido nosotros lo que debemos hacer es recoger su aprendizaje. Ella quería hacer un pensamiento político. Cuando dice lleven mis pensamientos como bandera, el pensamiento político de ella como bandera, no una bandera en sí mismo. De todas formas, bienvenidas sean las banderas que hacen alusión a la compañera Eva. Más allá de eso, digo, eso es lo que nosotros los dirigentes tenemos que reconocer y ser autocríticos. No sabemos, yo hablo a título personal, si estuvimos siempre a la altura de las circunstancias de lo que, no solamente el peronismo, sino lo que el momento político demandaba para la patria, para la provincia o para la ciudad. Porque nosotros siempre buscamos escudarnos en falencias ajenas. Bueno, cada vez que estemos tratando de buscar una excusa, tenemos que pensar en Eva Perón y saber qué hicimos nosotros como militantes políticos en favor del pensamiento de la compañera Eva Perón. Fue su último sueño, ver jurar a Perón, consagrado por segunda vez presidente de los argentinos, y confundir una vez más su corazón con el ardiente corazón del pueblo. A Eva creo que creo que la historia tomó el rumbo que tomó por su enfermedad, porque si no la realidad hubiera sido totalmente diferente. Una Eva fuerte y en pie hubiera sido otra la realidad del país, sin duda alguna. Pero Eva Perón tenía señalado otro destino, y sobre ella se cernía el gran misterio impenetrable. Evita porque hizo todo lo que hizo y logró lo que logró, porque ella no pensaba en ella. Y fíjate vos que no cuidó ni su salud, ni se cuidó ella para darle al pueblo. El dolor popular comenzó a las 20:25, a solo 50 días de aquel 4 de junio, y el mundo entero se estremeció ante la dramática noticia. Los poderes foráneos creo que deben haberse regocijado cuando murió Eva, porque si hubiera estado Eva con vida no penetran dentro del poder. Las lágrimas que el pueblo derramó cuando muere Evita, nunca la van a poder secar, porque fue las lágrimas de todo un pueblo, todo un país. Casi el 90% del país la lloró. El pueblo se acercó hasta la querida residencia presidencial, donde durante 6 años un hombre y una mujer soñaron con una patria y un mundo mejor. Creo que en el momento de su muerte explotó ese sentimiento. Y se vio en la cara de los trabajadores, en la cara de los humildes y en la cara de los ciudadanos de una Argentina que en ese momento hizo una síntesis. Hoy Eva es una síntesis. La gran ciudad se cubrió de crespones. La sede central de la Confederación General del Trabajo también expresó el dolor de 6 millones de trabajadores. Pero la concurrencia masiva, voluntaria, espontánea de la gente, no los movieron con aparatos, los movió el amor, ¿no es cierto? Y realmente la pena y el dolor que tenían de perder a una gran mujer que lo había defendido y lo había reivindicado por primera vez en la historia de este país. El pueblo, el auténtico pueblo de Perón y de Eva Perón, se dispuso a rendir a la jefa espiritual de la nación su último homenaje. Le faltó vida y tiempo. Vida y tiempo, sabe Dios por qué se la llevó, ¿no? Tal vez le hacía falta una estrella arriba. Y fíjate lo que le han hecho hasta después de muerta, ¿no? Que no sé si hay muchos casos en la historia que a una persona después de muerto se le haga las cosas que le hicieron a ella. Es un odio inentendible, porque la verdad que es inentendible lo que le han hecho, ¿no? Pero bueno, eso encierra también todo lo que es ella, ¿no? Todo lo que produjo en la sociedad. Hasta eso, odios y amores. Odios, pero odios como de los que nunca se han visto, y amores que también como nunca se ha visto. La gente como la sigue amando, ¿no?
A la vieja y gloriosa Secretaría de Trabajo y Previsión iban a llegar los restos de la ilustre abanderada de los humildes. Allí, donde quemó su vida, donde no tuvo horarios ni descanso, allí iba a descansar por fin la compañera Evita. Yo creo que esa fundación Eva Perón, donde dejó su vida, donde trabajaba 20 horas por día, es muy difícil de imitar. Cuando alguien trabaja y trabaja para la gente de la forma que lo hacía Evita, y había sectores que escribían en las paredes "Viva el cáncer", creo que es muy difícil, ¿no? Creo que todavía los argentinos no hemos superado eso. Los pobres jamás podrán olvidarse de Evita, porque gracias a Evita calaron profundamente las leyes sociales que Perón originó a partir de ese amor que sintió por Eva Perón. Siempre digo lo mismo cuando llegamos al final de un programa especial dedicado a Eva Perón. Cómo acompañó su pueblo a esta gran mujer que le devolvió, sí, la vida, la inclusión, el trabajo a ese pueblo que la acompañó desde aquel 17 de octubre con el general Perón hasta sus días. Gracias por compartir este especial. Evita, la razón de su vida. Auspiciaron este programa Sindicato de Camioneros de Santa Fe, Secretario General Roberto Oliveto, Secretario Gremial Rubén López, Senador Provincial Armando Traferri, Unión Obrera Metalúrgica Seccional Rosario, Secretario General Antonio Donelo, Sindicato Obreros y Empleados de la Industria del Tractor, Secretario General Osvaldo Matana, Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Secretario General Miguel Ángel Vivas, Unión Trabajadores de la Industria del Calzado, Secretario General Alberto Velotti, Sindicato de Pasteleros, Secretario General Jorge Juárez, Asociación Bancaria Seccional Rosario, Secretario General Matías Layuz, Sindicato de Dragado y Balizamiento, Secretario General Edgardo Arrieta, Unión Obrera de la Construcción, Secretario General Carlos Vergara. Esta fue una producción de Cecilia García Valenti, Servicios Publicitarios.